Hablábamos hoy de la igualdad, ¿no? Algunos no creen en la igualdad. Yo no creo en la igualdad total porque sé que, bueno, que hay gente que es más ambiciosa que otra, que hay gente que le interesa más que otra, que el ser humano en general, ojalá dentro de muchos años lleguemos a eso, el ser humano en general le gusta destacarse, ¿sí? Hay gente que quiere ser más que los demás, pero uno trata de que la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene sea la menor posible, pero además trata, mientras estemos en este sistema, de que haya una base mínima de igualdad de oportunidades, ¿sí? Por eso queremos que ayuden a la gente humilde, por eso queremos que siga el plan Fines que levantó el gobierno de Cambiemos, ¿sí? Para que la gente pueda ir a la secundaria aunque sea de grande, pero además queremos que la gente, cualquiera, pueda ir a la universidad. Y pensamos que era un derecho que habíamos ganado, que ya estaba. Cuando veíamos a los chilenos, cuando uno va a Chile y ve que tienen que pagar para la universidad y por lo tanto solo van los ricos y los pobres no, uno a veces lo siente por los chilenos a los que queremos y siente como un orgullo. Decir, ¿viste que siempre hablamos mal de Argentina? Acá todos podemos ir a la universidad. Bueno, resulta que con semejante inflación como estamos teniendo ahora, con semejante nivel de gastos, prácticamente no se le aumenta el presupuesto a las universidades. ¿Qué va a pasar con las universidades este año? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? Recién vimos cuál era el futuro de los chicos humildes de la Villa 20, que hay 4.000 con dengue. Vimos que ya no tiene la gente un lugar a donde le pueden hacer la dentadura para poder reírse, para poder hablar, para poder comer. Ahora vemos que no sabemos cómo asegurarnos que los chicos que no pueden pagar una universidad privada puedan ir a la universidad pública. Un orgullo nacional, la universidad pública. Estos cambios son muy, muy, muy graves. Contame, Darío. Sí, universidad pública gratuita, por suerte tenemos en la Argentina, no es lo mismo pública que gratuita, y hay dos formas de verlo, ¿no? Por un lado, por el lado de lo que vamos a ver hoy, que por lo general no se habla del lado de los gastos de las universidades, de los presupuestos, pero antes, vos mencionabas recién de las igualdades de oportunidades, ya de por sí, aunque sea pública y gratuita, no es tampoco hiper fácil para alguien de bajos recursos afrontar una carrera universitaria larga, donde tiene que igual pagarse los materiales y aparte tiene el costo de no trabajar. Eso también obviamente es costoso, por eso siempre cuando se habla de las becas, que cada año son menores y demás, también implica hablar de igualdad. Estaba el plan Progresar. Estaba el plan Progresar. Hoy vamos a hablar del otro lado, del lado de lo que las universidades deben afrontar, porque hay varios problemas que tienen que ver justamente con lo presupuestario, con lo que fue el aumento de las tarifas de este año y con lo que se puede llegar a complicar para lo que viene. Hay algo muy fuerte por el lado de los docentes, esto te lo adelanto, le ofrecieron un aumento salarial del 15%. ¿Del 15%? Sí, más allá de que hay más de un tercio que no cobra ni siquiera, eso no tiene un aumento del 0%. En un año en que la inflación va a estar en el 45%, ponele. Sí, no se puede comparar con ninguna estimación de inflación y también hay problemas con lo que tienen, con los gastos que tienen que afrontar las universidades, no solamente la UBA, sino todas las del país, y con algo más estructural que es de lo que hablabas vos recién. Primero vamos a ver un informe, estuvimos en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en Ciudad Universitaria también. Vamos a ver un informe y después hablamos un poquito más sobre algunos datos y sobre lo que puede pasar este año. Sintomáticamente, en las épocas de derecha empiezan a poner en crisis que sobran arquitectos, que sobran profesionales, y creo todo lo contrario. Creo que en la Argentina hacen falta muchos más adentro de la universidad, pero con una actitud propositiva y transformadora. No podemos, como universidad pública y como futuros profesionales, ver desvalorizado el esfuerzo de muchos profesores con sumas irrisorias, hablando de un 15% para una primera etapa como paritaria. No podemos contemplar tampoco un 100% de aumento en el transporte público. Para eso me parece que el Estado debe tomar la responsabilidad que le concibe como Estado y dar respuesta. El conflicto hoy pasa por la ideología del recorte, de poner en crisis, digamos, el presupuesto que necesita la educación, y eso habla claramente de que la educación no es una prioridad para este gobierno. En los últimos años, con el aumento presupuestario, con la construcción de nuevas universidades, con la ampliación salarial de docentes, no docentes, con los programas de vinculación de la universidad con el sistema productivo y con el Estado,
podíamos hablar de que había un derecho a la educación superior en nuestro país. Hoy creemos que el gobierno nacional está afectando ese derecho a través de todas estas formas. Y afectar ese derecho no solamente afectar el derecho de los que cursan en la universidad, es decir, de los estudiantes, el derecho a estudiar, sino el derecho del conjunto del pueblo argentino a tener una universidad pública al servicio de los intereses nacionales, vinculada con el modelo productivo, que sus graduados tengan una función social, etc. Esta es la discusión general que estamos viendo en la Argentina y en el marco de la cual la paritaria nuestra es un indicador de esa situación. Yo creo que nunca se imaginaron que Macri iba a ser tan salvaje el recorte, porque además, recordándolo en su campaña, en el debate público, él prometió otras cosas. Entonces, además, esto es una traición también de la palabra y creo que defender la educación pública también es valorar la palabra, valorar la opinión y valorar el conocimiento que no es neutro. Los que estudiamos en los distintos establecimientos educativos, a nivel primario, secundario y en este caso universitario, venimos a las facultades, a los distintos lugares de estudio, utilizando el transporte público y con el aumento que hubo, por ejemplo, en el colectivo de un 100% y también en otros medios de transporte, ese derecho a la educación que nosotros siempre defendemos, del ingreso, la permanencia y el egreso, se está viendo coartado por ese tarifazo. La UBA hoy se pone a debatir un presupuesto para este año con el mismo monto económico que el año pasado. O sea, no contempla ni la suba de gas, ni la suba de luz, ni los mantenimientos y uso que necesita cada casa de estudio. Por eso me parece que lo que se planteó por algunos medios esta semana es totalmente válido. O sea, la facultad tiene vida hasta junio o julio como máximo, porque después no sabemos de dónde va a salir la plata. Dice claramente el profesor, ¿no? Al gobierno no le interesa la educación pública. Guarda. A ver, esto está en el mundo. Por ahí nunca lo habías visto porque nunca habíamos tenido un gobierno para ricos si no era en dictadura. Nunca habíamos votado un gobierno para ricos. Esto pasa en el mundo. Esto pasa. Digo, en Estados Unidos no tenés ni un hospital gratis. Esto pasa. Esto es normal. Todavía te asombra. Te asombró cuando vinimos el 17 de enero, cuando vinimos de vacaciones y te dijimos que querían llevar el desempleo arriba del 15%, cuando te dijimos que ya había 1 millón de nuevos pobres. Esto pasa. Que termine la universidad pública y queden solo universidades privadas y que vayan solo los ricos, eso pasa. Después depende de nosotros si vamos a permitir que se haga este daño o no. Hoy está ocurriendo, nosotros cumplimos en ir avisándote cada una de las cosas dentro del tiempo que tenemos para trabajar. Todo esto está pasando. Todo esto está pasando. ¿No, Darío? Sí, te lo divido en 3 ejes para que veamos cuál es el conflicto en las universidades por estas semanas. El conflicto obviamente va a seguir. Se les ofreció a los docentes 15% en junio y un 15% de aumento en enero. Deberían esperar hasta el año que viene para tener un aumento. Bueno, el aumento de enero es del año que viene. Del año que viene, de 2017. Pero una promesa o en realidad una condición de que no se puede discutir hasta 2017 ningún aumento salarial. Te repito, 1/3 de los profesores de la UBA al menos trabajan ad honorem. En realidad no cobran en la universidad. En la facultad que estudié yo, la Facultad de Ciencias Económicas, más del 50% están ad honorem, pero ese es el conflicto de los docentes. En cuanto al conflicto presupuestario, se aprobó un aumento para la UBA de casi el 0%, 0, poquito por ciento, 9 millones de pesos más que los casi 600 que venían. O sea, le dan la misma guita que el año pasado para enfrentar los gastos de este año. Por ejemplo, a la Universidad de La Matanza le vinieron de luz 711.000 pesos. Así es. No tiene guita para la luz. No. Y el caso de la UBA, por ejemplo, venía gastando 19 millones en 2015 y ahora 84, pero la partida de gastos operativos, gasto corriente, sigue siendo la misma. Justamente de la UBA hablaron mucho de este tema, ¿no? De las tarifas de luz y de que así solamente iban a poder pagar la luz hasta agosto. A ver, esto fue una cuestión más gráfica, más ilustrativa, si se quiere. Desde el Frente para la Victoria se presentó la semana pasada un proyecto para evitar los tarifazos en las universidades. El gobierno dijo que los va a recibir y que va a tratar de solucionar este tema, pero insisto, era solamente una forma de mostrar que no se va a poder pagar la luz. Pero el resto de los gastos también aumentó y este es el problema. No es solamente, a ver, si vos tenés 0% más que el año pasado
pero los gastos te aumentaron un 30, 40%, efectivamente vas a tener problemas en un montón de frentes y no solamente en lo que tiene que ver con la luz. Por eso, esto que dicen los profesores, o también desde el Consejo Directivo, desde la UBA, solamente hasta agosto se podría pagar, por ejemplo, la luz. Y el tercero, si se quiere, es algo más estructural de lo que se viene hablando, porque se está discutiendo ahora por chaucha y palitos, por el tema de, bueno, podemos pagar la luz, podemos pagar a los docentes, ni que hablar de un problema más estructural que se venía hablando sobre el tema del desarrollo, de las investigaciones, de los becarios, que, bueno, obviamente son lo que terminan dándole valor agregado a la industria y a un país en general. Eso también tiene un problema grande porque también se estaban recortando las partidas en esos frentes y eso era también algo de lo que vienen reclamando los docentes y, bueno, obviamente aplaudimos esa parte porque es algo muy importante para el desarrollo de un país. Bueno, otro tema para reclamar, por eso había mucha gente de las universidades el viernes con los trabajadores. Mirá, muchos analistas dicen que en este momento no gobierna solo Cambiemos, ¿sí? Recordemos, es un partido nuevo, un gobierno que no tiene provincias, que tiene muy pocos municipios, que no tiene senadores, que no tiene diputados, ¿sí? Que no podría gobernar, que gobierna un trípode, ¿sí? Entre el Grupo Clarín, algunos jueces y el gobierno de Cambiemos. De eso, de los jueces, vamos a hablar ahora con Iván Jabrowski. Ya volvemos, 30 segundos. Dale.